durante la pandemia siempre me repetía, yo quiero ver el final de la película, yo quiero ver cómo termina todo esto. Desgraciadamente le diagnosticaron un linfoma y falleció a los 6 meses. Y a mí me gusta llamarme o decir que soy una abogada de pueblo, porque es lo que yo me considero, una abogada de pueblo, que llevo 20 años ejerciendo, que me he dedicado durante todo este tiempo al derecho civil y que me dedicaba a cosas llanas y sencillas, y de repente, pues en 2020, llega la pandemia del COVID, nos encierran en nuestras casas. Yo estuve 3 meses sin trabajar y a partir de ese momento pues mi vida ha dado un giro radical, porque a mí todo aquello no me cuadraba, nada de aquello me encajaba, pero evidentemente yo no me dedicaba al derecho constitucional, yo no tenía ni idea de derechos fundamentales, no controlaba esa parte del derecho. Entonces pues fue una situación que, a pesar de que era abogada, un poco me cogió igual que al resto de ciudadanos, que no entendía muy bien al principio ni lo que estaba pasando y tampoco entendía si realmente aquello era constitucional o no. Había algo dentro de mí que me decía que no, que aquello no era legal, pero es verdad que indagué y busqué las primeras semanas, pues buscando un poco la opinión, ¿no?, de los expertos y de los catedráticos, y mi sorpresa fue cuando vi que prácticamente la mayoría de los juristas españoles de reconocido prestigio justificaron el confinamiento. Entonces, a partir de ahí dije yo, pues hay que hacer algo, porque es evidente que los ciudadanos estamos solos. No, es una pregunta que me han hecho muchas veces, si tengo miedo, si he sufrido amenazas, si he sufrido algún tipo de advertencia. Nada. No he sentido miedo en ningún momento y tampoco he recibido ningún tipo de amenazas ni de coacciones, por ejemplo, a diferencia de lo que ha pasado con algunos médicos, como puede ser el doctor Rubí Valdepeñas o la doctora Nadia Popel o Natalia Prego. A mí, por ejemplo, el Colegio de Abogados ha respetado absolutamente toda la labor que he hecho. Lo más grave, pues darme cuenta de que estábamos absolutamente solos y abandonados como ciudadanos, de que no podíamos contar con ninguna institución ni con ningún organismo. Me ha dado muchísima pena mi gremio, tanto abogados como fiscales y jueces, porque hemos sufrido el mayor ataque a los derechos fundamentales, el mayor ataque al ordenamiento jurídico, y considero que en ese momento era cuando tenían que haber salido todos a defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, y aquí todo el mundo ha mirado para otro lado y ya está, ¿no? Y han pasado página. Entonces, para mí eso ha sido lo más grave, el ver cómo el propio Estado ha sido el que nos ha atacado y tristemente darte cuenta de que los ciudadanos estaban solos y que ni siquiera contaban, ¿no?, con un gran número de abogados a los que poder recurrir o con los que poder asesorarse ante tanto atropello y tanto abuso como hemos sufrido, ¿no? Pues la mayor de las gravedades, después entraré un poquito y explicaré lo más relevante, pero la mayor gravedad radica en que supuestamente una vez se apruebe ese tratado y sea vinculante para los estados, lo que va a pasar es que los estados van a ceder la soberanía en materia de salud a la Organización Mundial de la Salud, que sabemos que es prácticamente una organización privada, porque el 80% de la financiación de la OMS viene de entidades privadas, y entre ellas pues la Fundación Bill y Melinda Gates y Gavi, que es la Alianza para la Vacunación en los Países de Desarrollo. Entonces yo creo que eso es lo más grave, es decir, no puede ser que la soberanía de un Estado resida en una entidad privada. Y entrando un poco en los elementos o en los factores
a los que hay que prestar atención. Pues, por ejemplo, va a suponer que la OMS va a tener no la OMS, el director general de la OMS va a tener prácticamente poderes ilimitados, porque va a ser el encargado de declarar la situación de emergencia sanitaria, y no solo el inicio, sino también él será el responsable de declarar el fin. Lo que hasta ahora eran recomendaciones de la OMS y que los países podían seguir o no, ya vimos como Suecia, por ejemplo, en 2020 no siguió todas las recomendaciones de la OMS porque no hubo confinamientos en Suecia ni hubo mascarillas. A partir de ahora esas recomendaciones van a tener el carácter de vinculante, y los estados, si no las quieren cumplir, van a tener solamente 48 horas para justificar los motivos por los cuales no lo quieren cumplir. Otro de los aspectos también a tener en cuenta es que los derechos fundamentales van a estar menos protegidos. Desde el mismo momento que quieren eliminar del texto, pues una de las cosas más relevantes que es el respeto a la dignidad, a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Eso lo quieren borrar de un plumazo para tener vía libre y que puedan prevalecer las restricciones frente a la protección de los derechos fundamentales y las libertades. Otro aspecto importante, que los estados no van a tener capacidad de revisión ni de controlar la decisión del director general de la OMS, ni los tribunales ni los estados. Va a ser una decisión que este señor va a tomar y después no va a haber mecanismo para poder revisar si la decisión fue correcta o no fue correcta. Otro aspecto muy importante que ya estamos sufriendo desde hace tiempo es la censura. Quieren ir más allá y que la OMS sea la única fuente oficial a nivel informativo. Quieren censurar absolutamente cualquier discurso, cualquier información que contradiga lo que diga la OMS, lo que significa la vulneración absoluta del derecho a la libertad de expresión y del derecho a una información veraz, por ejemplo, ¿no? Otro de los aspectos importantes es la introducción del concepto una sola salud, One Health, que significa que no solo hay que tener en cuenta la salud de los ciudadanos, sino hay que tener también en cuenta los animales y el medio ambiente. ¿Esto qué significa? Esto significa que se va a poder declarar una situación de emergencia sanitaria por razones de cambio climático. Por ejemplo, porque los niveles de CO2 estén por encima de lo que nosotros consideramos un parámetro normal. Pues eso, por ejemplo, es lo que pretenden también. Es el mayor ataque que ha habido contra la humanidad, por lo menos que yo haya visto, desde 1978 que se aprueba la Constitución española. No ha habido otra cosa igual como esta. Ha sido el mayor ataque a los derechos fundamentales, al ordenamiento jurídico, un despropósito totalmente. Pues de momento lo compagino y lo llevo bastante bien, la verdad. Cierto es que en determinados momentos de la pandemia me vi sobrepasada por las cuestiones relacionadas con las restricciones de derechos fundamentales, porque era numerosísimas las llamadas, los correos electrónicos. Normal, la gente estaba desesperada y encima somos 4 abogados en toda España los que estábamos un poco en la disidencia. Pues evidentemente me vi sobrepasada, pero ahora ya estoy un poco más tranquila y ya el tema del despacho ya no lo tengo tan abandonado como lo he visto en determinados momentos, ¿no? De estar tan involucrada en el activismo y en la defensa de los derechos fundamentales y tener el despacho bastante olvidado, ¿no? Que tampoco me lo puedo permitir por la responsabilidad que supone mi trabajo y sobre todo porque a nosotros lo que nos marca nuestro trabajo son los plazos. Tú tienes que presentar un recurso y tienes 20 días, tienes que contestar una demanda y tienes 20 días. Y si se te pasa el plazo estás incurriendo en una negligencia profesional. Entonces ha habido momentos que te digo, me ha asustado un poco y he tenido que decir, frénate porque el despacho no lo puedo abandonar, ¿no? De esa manera.
Hombre, yo creo que mi madre, sobre todo, porque era una persona que a pesar de no haber estudiado, no tuvo la oportunidad, llegar a los 80 años, como llegó ella al 2022, ser una persona despierta, consciente de lo que estaba pasando en el mundo y decidir libremente que no se iba a vacunar porque sabía que lo que querían era reducir la población, y tener conversaciones con ella de muchísimos temas importantes, filosóficos y trascendentales, pues oye, muchísimo mérito. Sí. Uf. Pues que espero que pueda ver el final de la película, porque durante la pandemia siempre me repetía: yo quiero ver el final de la película, yo quiero ver cómo termina todo esto. Lo triste de todo aquello, que ha sido una de las consecuencias que hemos sufrido muchísimas familias en España, es que al tener 80 años y no estar inoculada, mi madre no pudo ir a un hospital. Sabíamos que no iba a durar en una UCI, vamos, sabíamos que 80 años no vacunada, en aquel momento que era la Navidad del 2022, en pleno presión con el certificado COVID, sabíamos perfectamente que iba a durar 2 días en un hospital, y además nosotros tampoco podíamos ir a verla. No la íbamos a poder cuidar porque somos 4 hermanos, de los cuales 3 no estamos inoculados. Y por eso tomamos la decisión de que pasara los últimos meses de vida en su casa. Y así fue. Pues que siga adelante, que no tire la toalla.